Amén. Nuestro hermano Carlos. Dios le bendiga mucho, hermano Carlos. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que ¿verdad? Que jueves tras jueves pues tienen el interés de sentarse en sus hogares y exponerse al estudio de la palabra de Dios. Pues yo digo que es un privilegio uno poder sacar tiempo y estudiar la palabra de Dios. A veces sacamos tanto tiempo para otras cosas y a veces el tiempo menos que sacamos es para escudriñar, para buscar. Y el propósito nuestro siempre es educar y enseñar. Ese propósito como maestro, educar, enseñar y enseñar que lo que dice la palabra de Dios. Dios bendiga, como dije, a todos los presentes, a los conocidos y los no conocidos. Esta clase es un tema que no es muy común. Creo que la primera vez que es un tema así parecido. Tiene material en diferentes libros de la Biblia, pero una clase yo la consideré para mí muy interesante y muchas áreas por donde uno descubrir cosas muy interesantes y muy buenas. El tema es Jesús presentado a Jehová como el primogénito. La fecha sugerida es noviembre 1, 2020. Si ustedes ven que voy un poquito rapidito, es para tratar de cubrir todo el material que seleccioné para poder traerlo. Y espero no cansarlo, al contrario, que queden con deseo de seguir aprendiendo. La lectura bíblica de la clase se encuentra en Números 8, 17, Salmo 89, 26 al 28, Lucas 2, 21 al 24, Colosenses 1, 5. Si bien van a notar que estamos desde el Antiguo Testamento, 2 citas y 2 del Nuevo Testamento, pero todo guarda una relación, una armonía en lo que se va a analizar y a discutir. Tema de la unidad: Jesús, el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. La afirmación fundamental: todo primogénito le pertenece a Dios. Y versículo para meditar en él dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Lucas 2, 23. Podemos pasar al próximo slide. Y vamos a discutir los objetivos. Después de estudiar esta lección, lo que se persigue, ¿verdad?, en el alumno. Número 1, conocerá el significado de ser el primogénito en la antigüedad y en Israel. 2, comprenderá la importancia de la presentación de Jesús en el templo como primogénito. 3, valorará la primogenitura de Jesús desde la perspectiva de la nueva humanidad en Cristo. Creo que podemos alcanzar esos objetivos en esta clase. Tengo ahí una palabrita rápido para analizarla. Primogénito. Vamos a definir un poquito la palabra. Más o menos todos tenemos conocimiento, pero quiero traer unos puntos. Dice: el primogénito es el primer hijo que nace de una pareja y el que abre matriz. Fíjense qué importancia, el que abre la matriz. En Israel, todos primogénitos del pueblo de Dios, tanto hombre como bestia, le pertenecen a Jehová. La cita bíblica, Éxodo 13, 12 y el 15, habla precisamente donde Jehová habla que le separen los primogénitos. Vamos a la lectura bíblica. Voy a la lectura bíblica porque creo que es importante para que hermanos puedan llevar la secuencia. Números 18, 17. Porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí, los separé para mí. Salmo 89, del 26 al 34, dice: Él me clamará, mi padre eres tú, mi hijo, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. Mi pacto será firme con él. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y Lucas 2, 21 al 24. Cumplidos los 8 días,
para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concedido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esperamos cubrir todas esas partes, que se ve la clase un poquito larga y un poquito, pero esperamos el Señor poderla cubrir. Vamos al próximo slide. El próximo dice vocabulario. Matriz. Es el lugar del comienzo de la vida. Qué interesante, ¿verdad? El lugar del comienzo de la vida. La formación de la criatura en la matriz como primogénito es el que abre la matriz. Se consideraba santo a Jehová, según Éxodo 13:2, Lucas 2:23. Y la palabra redimir, todo esto guarda mucha relación con lo que vamos a hablar. La palabra redimir puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o de recuperar algo que se había perdido o se había encontrado embargado. Es el más o menos el significado de la palabra redimir. Voy a traer corto lo que puede ser de una enseñanza. Narra, ¿verdad?, que un niño una vez con su padre construyeron un barquito de vela. Tanto el padre como el hijo pusieron todo el empeño en hacer este barco. Luego llegó el momento que el niño decidió probar este barco en un lago. Y el niño tiró el barco en el lago, lo puso, vino una ola de viento y lo llevó lejos. Y el niño perdió el barco que había hecho con sus manos, sintió mucho dolor y mucha tristeza en su corazón. Pero al pasar el tiempo, los años, en el pueblo que él vivía, en una casa de empeño, pasó un día con su padre y vio un barco que parecía el que él había construido. Y pidió al padre entrar a la tienda y verlo. La persona que estaba a cargo de la venta se lo mostró, lo enseñó. Y este niño en algo tan, ¿verdad?, importante para él, cuando vio este barco, lo abrazó, lo tuvo en sus brazos y lo apretó fuertemente y lo abrazó. Y le dijo, ahora eres mío 2 veces. Te hice y te compré. El niño, con lágrimas en los ojos, había pagado junto con el padre el precio del costo que pedían para poderlo rescatar y redimir. Qué importante, ¿verdad? Lo que hizo Jesucristo con la vida con nosotros. Nos crearon, nos hizo y luego tuvo que pagar el precio con su sangre para poder redimirnos. Por eso es que esa palabra la quise colocar ahí. Consagrar. En hebreo es kadash, que también significa santificar, dedicar, separar. Mira qué importante, ¿verdad? Cuando hablamos de consagrar, es, ¿verdad?, bien significativo, santificar, algo que se santifica para Dios, algo que se dedica y algo que se separa para Dios. Consagrar es apartar algo o a alguien para ser dedicado con un propósito especial. Números 18:17 dice, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida, olor grata a Jehová.
tanto en el tabernáculo que se construyó en el desierto, como en el templo de Salomón y los demás templos que se construyeron, se practicaba este rito, ¿verdad?, de sacrificio que Dios le había demandado al pueblo de Israel. Vamos a la próxima presentación. La próxima presentación, introducción a la lección. En todo el cercano oriente se reconocía ampliamente el lugar que ocupaba el primogénito en el seno de la familia y también en la sociedad, aunque usualmente no se incluían a los hijos de las concubinas o de las esclavas. Ahí tenemos en Génesis 21, 9 al 13 y Jueces 11, 1 al 12, dos casos típicos, donde prácticamente hijos no de matrimonio legítimo que se excluyeron de la primogenitura. Para tener el derecho, pues, tenía que ser el hijo, ¿verdad?, de la pareja como tal. Son dos casos bien interesantes que si ustedes tuvieran tiempo de leerlo, muy bueno, muy interesante. Puede ser que toquemos el primero más adelante. La primogenitura procedía un gran valor. En el ritual israelita, el hijo primogénito, tanto del hombre como del ganado o ovejas, le pertenecían a Jehová. La cita yo las di ahorita de nuevo, que es Éxodo 13:2, 22 al 29 y al 30 y números 3:13. Como Jesús fue el primogénito de su madre María, Mateo 1:25, Lucas 2:7, fue presentado a Dios en el templo conforme a la costumbre judía. Hay un dato interesante. Mateo 1:25 dice que José no la conoció o no tuvo relaciones con ella hasta después de haber nacido el hijo. Fíjese el cuidado de José de proteger y cuidar de algo que era santo, ese vientre, que no la tocó como compañera, como su esposa. Esperó, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, sabiendo lo que había en el vientre de María. Como Jesús fue el primogénito de su madre, fue presentado en el templo. Era una costumbre judía presentarlo. No costumbre, era un requisito de la ley. Cuando Jesús nació, sus padres, José y María, cumplieron con todo lo establecido en la ley. Es un dato interesante. Ellos, fiel devotos judíos, cumplieron con todo lo que estaba escrito en la ley. Vamos a pasar a la próxima slide. Número 1 del bosquejo dice: posición especial del hijo primogénito en el antiguo cercano oriente e Israel. Hay unas cuantas citas ahí, ¿verdad?, de esa posición especial del hijo primogénito. La primera sería 21, 9 al 13 y la próxima 25 al 23 y 49, 3. Pero vamos adelante. Dice en la parte la: Jehová prohibió el sacrificio de los primogénitos humanos en Israel. Encontramos en Levítico 21 al 6, donde Dios, Jehová, prohíbe el sacrificio de los primogénitos y el sacrificio humano. Los pueblos de la antigüedad festejaban con gran importancia el nacimiento de un hijo primogénito. Era momento de regocijo, era el vigor de la fuerza de esa pareja, y si venía el hijo varón, pues era mucho todavía para la familia, de mucho más valor. Eso era la antigüedad, era así. En Medio Oriente era la costumbre. La primogenitura y los derechos que en ellas se derivan, en particularmente en materia de sucesión. Voy a dar un ejemplo, ¿verdad? En el sistema feudal, durante la Edad Media, cuando moría un hombre, el hijo mayor heredaba la totalidad de las tierras y la fortuna. Muchos preguntarán, ¿verdad? Dirán, wow, es una injusticia bien grande, ¿verdad? Pero ese era su sistema y tenía, pues, la base que tenía de ellos en ese sistema era que si moría el padre, ese hijo mayor tenía que tomar control de todo.
Una de las razones era no perder absolutamente nada de esa herencia que él había recibido y que tenía que administrarla. ¿Sabe? Tenía que velar por toda la familia y velar porque la familia permaneciera unida, se fortaleciera, creciera y se enriqueciera para que fuera fuerte y poderosa. Era la costumbre. En Medio Oriente, Israel, el hijo mayor recibía una doble porción de las posesiones de su padre. Deuteronomio 21:17 lo dice claramente: después de la muerte de este, si el padre moría, era responsable del cuidado de la madre y de toda la familia, administrando ¿qué? Todos los bienes. Ese hijo, si moría el padre, era responsable. Él tenía su doble porción, pero no la repartía hasta el momento dado, pero él era responsable de esa familia, de todo. Parecía un poquito el sistema feudal, lo único que no era el dueño de todo. Vamos a presentar la próxima presentación. Dice, en el cercano oriente, las excavaciones de Geser y de Tanak evidenciaban la inmolación de niños. Estas son dos ciudades que habían prácticamente en territorio de Israel, antes de Israel llegar a poseer la tierra. Y los descubrimientos que se han hecho en la arqueología han descubierto que estos pueblos, los dos, practicaban, hacían la práctica de sacrificios de los niños, humanas. En Israel esa práctica fue introducida bajo la influencia fenecia. Primera Reyes 16:24 y de los cananeos. Ahí Israel acá lo que hizo fue, cuando fueron a reconstruir la Jericó, que lo que dice el verso más o menos es que cuando fueron a tirar los cimientos, sacrificaron a costa de la sangre de un hijo los cimientos, y cuando fueron a poner la puerta, sacrificaron, no sé si fue el hijo menor o el segundo hijo. ¿Por qué? Muchos dicen, ¿verdad? Y se cree que como la ciudad había sido maldecida por Josué, pues entonces, para tratar de contrarrestar la maldición de Josué, estos reyes paganos, con costumbres paganas, hicieron sacrificios humanos. Siempre, al fin y al cabo, la ciudad fue destruida. En la época de la monarquía en Israel, ese rey Acabe hizo pasar a sus hijos por fuego en 16:3, al igual que Manasés. Esta aberración fue condenada por Jehová, ya que solo él tiene el derecho a las primicias y a la vida. Génesis 22:2. Jehová pidió a Abraham que subiera al monte Moriah para realizar un sacrificio humano. Fíjate, un dato interesante, ¿verdad? La Biblia dice, pues entonces, ¿por qué si Dios lo prohíbe? Le pide a Abraham que fuera 3 días de camino al monte Moriah. Monte Moriah, cuando vamos a la antigüedad, era conocida como Salem. Salem era donde el rey Melquisedec vivía en esa región y Abraham le dio los diezmos a él. Más tarde, David compra ese territorio que estaba ahí en manos de los jebuseos, el monte Moriah, para hacer sacrificio a Jehová, ya que la mano de Dios se detuvo para traer una gran mortandad sobre Israel. Y él vio al ángel desde la ciudad de David, que quedaba un poco más abajo, y fue allí, compró el terreno, compró todo para hacer sacrificio a Jehová. Jehová le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto sobre el monte Moriah. Algo que Dios le pidió: ve allí a una piedra que había, sacrifícame tu hijo. Y lo puso sobre la leña, pero ¿verdad? Vemos que Dios hizo provisión. No tuvo que sacrificar su hijo. Como era una costumbre generalizada entre los pueblos del cercano oriente, la petición de Jehová no resultaría extraña a Abraham. Muchos pensó, ¿por qué Abraham obedeció? Porque era la costumbre de los pueblos tantos paganos que estaban alrededor donde Abraham vivía, como también de donde sale él, Ur de los Caldeos, sacrificar a los dioses.
Y cuando Dios le exige a él, después que le hizo la promesa, él estuvo dispuesto en obediencia a hacer lo que Jehová le pedía sin entender a Dios todavía. Pero Jehová deseaba probar la fe y la fidelidad de Abraham. Simplemente quería, ¿verdad? Ver la fe, hasta dónde llegaba este hombre de Dios. Vamos a pasar a la próxima slide. Ahí tenemos, en esta slide tenemos, yo tengo una parte, ustedes ven una piedra ahí. Eso que está en el fondo de una piedra. Esa piedra está en el fondo de ese templo musulmán que está ahí, conocido como la Cúpula de la Roca, ubicada en Jerusalén, arriba en la explanada. Actualmente cuando uno va al monte de Moriah o a la roca de la Cúpula de la Roca, se conoce como la explanada. La explanada porque cuando Herodes fue a hacer el templo que construyó a los judíos, todas esas montañas que habían en todo ese alrededor, cerca de, coge más de 4 cuerdas, yo creo 5 cuerdas de terreno, él hizo prácticamente una explanada, todo totalmente plano, para allí mismo construir ese templo que Herodes le hizo a los judíos. Pero el gran misterio, ¿verdad? Y la gran importancia que tiene este templo es que donde Salomón hizo el templo, lo hicieron en la ubicación de donde estaba la piedra que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Luego, Herodes reconstruyó el templo que se hizo por Zorobabel. Quedó también en la parte baja esta piedra. Y en el año 691 después de Cristo, cuando los musulmanes construyen este templo, que se cree que terminó en el 691 después de Cristo, van y ubican ese templo exactamente donde el lugar que estaba el templo de Salomón, el de Zorobabel y el templo que remodeló Herodes. Esa piedra que ustedes ven ahí, hace ya tal vez como 16 años o más, que podía visitarse, pero hubo unos conflictos grandes ahí y ya no se permite. Queda en el mismo centro del domo, ahí mismo queda. Ahora pues prácticamente puede uno llegar hasta cerca, y lo más cerca posible, pero hay guardias siempre que son de Jordania que están supervisando. No se puede brincar, no se puede abrazar, no se puede besar, mucho menos en toda esa zona ahí. Si tiene una cámara te la pueden hasta romper si estás haciendo algo que ellos consideran que es una ofensa. Así llamada la Roca de la Fundación. Roca, fíjense cómo era, Roca de la Fundación. Se iba al principio, al origen, ¿verdad? ¿Por qué razón tanta importancia, tanto para musulmanes como para judíos? Porque hay una disputa por los musulmanes que ellos alegan que Isaac no fue el que iba a ser sacrificado, sino Ismael, el hijo de la esclava que fue echado fuera, que viene siendo el padre de los árabes. Y pues los judíos, como nos dice las escrituras, nos dice que fue Isaac, ya jovencito, cuando el padre llegó hasta el lugar para sacrificarlo, pero Jehová Dios no lo permitió. Por eso le quise traer esta foto. Esto es muy interesante, tiene una historia muy vital, y ellos le llaman, fíjense que los judíos, el judío le llama el monte del templo. Es como le llaman ellos cuando está hablando con judíos, o monte sagrado. Sin embargo, para subir a ese monte sagrado, prácticamente por la zona que se sube de Israel, hay que pasar por unos equipos electrónicos que te detectan, no puedes tener el alma, te inspeccionan, te chequean todo lo que vas a pasar para allá para hacerlo ubicar y caer arriba. Si es judío, también tiene que pasar por todo eso y observar que no lleve armamento ninguno para evitar conflictos y problemas. Vamos a la próxima presentación. El patriarca Abraham, por la fe en Jehová y en obediencia, se aprestó a degollar en sacrificio a su Isaac. Sin embargo, el ángel de Jehová detuvo la acción de Abraham, ya que Jehová hizo provisión de un cordero para el sacrificio. Esa es la vital importancia, tanto para judíos.
porque Dios le pidió al hijo que lo sacrificara, pero cuando llegan al lugar, no quiero contar toda la historia, pero cuando llegan al lugar, Jehová proveyó un cordero, ¿verdad? No fue inmolado Isaac. Lo mismo sucedió prácticamente con los primogénitos de Israel. Cuando van a salir, Dios no sacrificó ningún cordero. Cada familia sacrificaba un cordero, derramaba la sangre, lo ponía en los dinteles de la puerta. El ángel de la muerte pasaba y no trajo muerte sobre los primogénitos de Israel. Jehová hizo provisión. Jehová condena, ¿verdad?, la inmolación de los hijos. Así Jehová hizo provisión para redimir los primogénitos de su pueblo. Kadosh, que viene del griego, significa consagrado para mí. Eso es un decreto para siempre entre los hijos de Israel. Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Por qué traje este texto? Porque Jesucristo fue circuncidado como estaba escrito en la ley al 8º día. Pero quiero traerle algo, porque muchas veces algunos piensan y creen que el pueblo de Israel practicó la circuncisión y la fiesta en los 40 años que estuvo en el desierto. Celebraron la Pascua una vez, se instruyeron en la ley, pero no practicaron más la circuncisión ni la fiesta mientras estuvieron errantes, ¿verdad?, caminando en el desierto. Y la cita lo dice Josué 5:7-9. Mire cómo dice Josué 5:7-9, que esto es muy vital. Dice: a los hijos de estos, de Israel, a quienes Dios puso en lugar de los primogénitos, en lugar de ellos, dice, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta la recuperación. Y el 9 dice: luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón en aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al cruzar, tuvieron que todos practicar, ¿verdad?, el rito de la circuncisión para poder participar de la fiesta y poder poseer. ¿Por qué? La tierra era una herencia que Dios le daba al pueblo. Y entonces el pacto era la circuncisión. Y como era el pacto con ellos que tenían que circuncidarse para poder recibir la herencia, tenían que estar circuncidados. Vamos a la próxima presentación. Dice, número 13:41, tomarás a los hijos de Leví para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Leímos los primeros en Éxodo 13:2, 15 y el 20, verso 22 y 24. Por ahí leímos que Dios le pide primogénito que se lo consagraran a él de los hijos. Pero luego, cuando la ley se establece que van a empezar a funcionar la ley como tal, Dios le dice: mira, vamos a llegar, parafaseando, vamos a llegar a un acuerdo con ustedes. Ustedes, el hijo primogénito, ustedes lo van a redimir. No van a tener que separarlo para mí. Porque entonces Dios tomó una de las 12 tribus de Israel, escogió a Leví en vez de los primogénitos de cada familia. Leví se fue separada totalmente para el servicio de Jehová Dios. Todos ellos eran, ¿verdad?, preservados. Inclusive se le dieron tierra, se le dieron tierras, se le dieron ciudades también para que ellos vivieran allí, lo que llegaba el tiempo de ser seleccionados para escogidos para el servicio en Israel en el tabernáculo. En cuanto a los hijos de los israelitas, el Señor pedía su consagración. Dios lo que le pedía a ellos: conságrame a tu hijo primogénito. También le daba la opción de ser redimido. O sea, el caso de Samuel fue un caso particular. Ana no tenía hijo y se sentía que era una afrenta que tenía en la vida de ella, y pidió que Dios le diera un hijo. Si tú me lo das, yo te lo voy a devolver a ti. Y lo llevó al templo desde pequeño
¿Y quién fue ese gran hombre? Samuel en la Biblia. Fue juez, profeta y sacerdote. Los padres podían pagar un precio simbólico para que el hijo pudiera permanecer en la familia en lugar de ser presentado para el servicio del Señor. Pagaba entonces un precio. Y vamos adelante, el precio podía ser hasta un becerro, una oveja, palominos, ¿verdad? Hijos de paloma, pichones de paloma. Eran los pobres que no tenían el dinero para poder cumplir con el sacrificio. La ofrenda de purificación era para la madre, Levítico 21, 1 al 8, la cual se presentaba en el día 40. Después de la luz, el día 40, la madre iba al templo, si no era primogénito, iba al templo al 40 días. Allí hacía la ofrenda de la purificación de ella por el parto. Pero antes hacía la redención del primogénito. En otras palabras, si el hijo era primogénito, era varón, entonces, ¿qué pasa? Se escogía el día 30 y ese día se llevaba el niño para ser presentado ante el padre, cumpliendo, ¿verdad?, con el sacrificio de la redención de ese hijo primogénito. Eso fue el cumplimiento de Jesús en esa base. ¿Cuál es el propósito de cada año de celebrar la fiesta? Yo puse esta pregunta, ¿cuál es el propósito de cada año de celebrar la fiesta de la Pascua? Bueno, eso era muy significativa para los judíos y hasta actualmente todavía no pueden celebrar Pascua ahora porque no tienen templo. No hay sacrificio, no hay cordero, pero siempre celebra la Pascua. ¿Verdad? De una manera muy particular. En cuanto me dice, en Éxodo 13:14, cuando a la mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. La costumbre parte de la Pascua era sacrificar el cordero, comer hierbas amargas, pan sin levadura. Pero en ese proceso de la práctica de la Pascua, el padre era responsable todos los años de enseñar y educar a los hijos de la manera que Dios los sacó de Egipto. Dijo, con mano fuerte. Fue que salieron de Egipto. Vamos a la próxima presentación. Dice, el pacto es en el Salmo 89, versos 26 y 28 y el 30. El tema de ese salmo, el salmo es extraordinario, hermoso. Dice, el pacto del Señor con David. Ese es el tema. Y las aflicciones de Israel. El autor no fue David, fue Etán, uno de los músicos, de los compositores que tenía, ¿verdad? La tribu de Leví. Dice, ve, Jehová reafirma su pacto con David, el rey davídico, el reinado davídico, el rey davídico, declarándolo primogénito en ese salmo. Es un salmo, ¿por qué incluyeron este salmo? Porque es un salmo sumamente profético. No todo, tiene partes proféticas. Es un salmo, de los salmos que se conocen en Israel como salmo de sabiduría. Cuando usa la palabra un salmo, hace un paréntesis que dice Shelat, era una pausa que se hacía. Esa pausa de en medio del cántico, cuando llegaba la pausa, todo el mundo callaba y reflexionaban con lo que se cantó, eso que se cantó antes. Esa era la práctica, ¿verdad? Y paraba la música, se reflexionaba sobre qué enseñanza nos está trayendo ahí. Y este salmo es uno de esos conocidos salmos de sabiduría. Este lamento de rey consta de 4 sesiones distinguidas por el que habla por sus diferencias temáticas. En la primera sesión, del 1 al 4, tanto Dios como el rey hablan en primera persona, comprometiéndose al pacto davídico. La segunda sesión, 5 al 18, el pueblo alaba al Señor en respuesta a su pacto con David. La tercera sesión, 19 al 37, que es la que vamos a tocar, Dios responde interpretando el pacto davídico, que también tiene 2 partes. Dios promete establecer y edificar la casa de David, extendiendo sus provisiones a Salomón y a la línea davídica de reyes para siempre. Verso 19 al 29. Se cree que este salmo
Etán lo escribe porque antes de ser coronado Salomón como rey, y que se utilizó en los reinados después de Salomón, los que sucedieron al trono. Y por eso era tan importante el Salmo, aún siendo profético. Era un salmo sumamente profético. Dice, Dios promete establecer y edificar la casa de David, extendiendo sus provisiones a Salomón y a la línea davídica de reyes para siempre. Ajá. Y promete además disciplinar la casa de David por sus pecados. ¿Pero sin qué? Sin quebrantar el pacto. Cuando Dios habla en el Salmo, eso es lo que está hablando, ¿verdad? Que los iba a disciplinar si fallaban y pecaban, pero Dios iba a cumplir ese pacto, sin dejar de cumplir ese pacto. Vamos a la próxima presentación, el verso 30 al 37. En la cuarta sesión, el rey se lamenta por las promesas del pacto davídico. No se han cumplido. Esta sesión tiene 2 estrofas. La queja de Dios, de que Dios no ha rechazado. Que Dios los ha rechazado. Versos 38 y 39. Y los enemigos le asedian. 40-42. El Salmo, el verso, ¿cuál es el verso 26-27? Para tocar algo ahí. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Y el 27, yo le daré, fíjese como dice este Salmo, yo le daré los derechos de la primogenitura y la primicia sobre los reyes de la tierra. Puramente un salmo profético hablando del reino milenial de Cristo sobre la tierra. El salmista le recuerda a Dios su elección del linaje de David para gobernar a Israel y su promesa de que la dinastía de David duraría para siempre. Verso 27 al 29, a pesar de la infidelidad de Israel. Las promesas de Dios en los versos 30 al 37 no aseguran el reinado de la descendencia de David como reyes para siempre. ¿Por qué no lo aseguran? Porque los reyes se apartaron de Dios. Y Dios sabía que se iban a apartar, ¿verdad? No les puede asegurar ese reinado. Promesa que se le fue dada a David para asegurar que la infidelidad de Israel y de sus reyes no impediría el propósito de Dios de establecer uno de la descendencia de la casa de David, Jesucristo, en un trono eterno y para siempre. Vamos a leer la parte final, ¿verdad? Que en Lucas 21 ya la habíamos leído, pero vamos a leerla rapidito. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fue concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron para presentarlo al templo. Cuando llegó el momento de la presentación, ve que ellos cumplieron. Es algo, yo digo, algo sumamente extraordinario. Llegar ese día 30, Jesús cumplir con la circuncisión, llevarlo a los padres al templo, a Jerusalén, cuando ellos vivían en Belén, llevarlo a Jerusalén y ser tomado por el sacerdote. Esa presentación, llevar la ofrenda, que realmente es un caso, ¿verdad? Un caso un poquito irónico. Como hijo de Dios, naciendo de María, tuvo que cumplir con todo lo escrito establecido por ley. Abrió la matriz como hijo primogénito. También tuvo que cumplir como hijo primogénito con la presentación al templo y llevar que la ofrenda. Vamos a tocar un poquito más adelante que prácticamente eran 2 tórtolas y 2 palominos porque era familia muy sumamente pobre. Todo varón primogénito será consagrado y ofrecido al sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme lo que dice la ley. Vamos a la próxima presentación. Dice que la tercera presentación de Jesús en el templo como primogénito de María. Lucas 2, 21, 24, Colosenses 1, 5. Dice, Jesús como primogénito fue presentado en el templo como santo al Señor. Presentado al templo, pagando, ¿verdad?, lo que exigía la ley
el rescate, pagando ese rescate. Lucas, como buen escritor, se preocupó por establecer relaciones entre el nacimiento de Jesús, el anuncio dado por los ángeles, el testimonio de los pastores y la sujeción de María y José a las leyes de Moisés. Lucas, como historiador y escritor, médico, ¿verdad? Tomó para bien buscar unos detalles, enlazar todos esos detalles que tal vez los otros, ¿verdad?, escritores no le dieron la importancia que Lucas le dio, investigar, para enlazar todo eso. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Todos sabemos que el ángel fue quien habló, cuál era el nombre de él, y se le puso el nombre de Jesús, que Jesús significa Mesías, Salvador. Un nombre muy, ¿verdad?, vitales. La circuncisión era un mandato de Dios para distinguirse, que la circuncisión era un mandato de Dios para distinguir su pueblo de todas las naciones gentiles, de todo. Esa es una práctica que Dios le estableció con Abraham. Un niño circuncidado comunica pertenencia a Dios y que es receptor de las promesas de ese pacto. Era vital, todo padre, y es vital todavía entre el pueblo de Israel. Próxima presentación. Dice, en su misión como hijo del hombre, nació como primogénito de María. Sus padres lo llevaron al templo para cumplir con la ley, entregando la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas y 2 palominos, cumpliendo específicamente con todo lo establecido por la ley. La importancia de Jesús ser presentado como primogénito en el templo de Jerusalén y de la ascensión de David en el registro demográfico de Belén. Bueno, tenía que presentarlo y tenía que llevar la evidencia de dónde venía, de qué tribu venía, de dónde era la descendencia de este niño. Todos recordaremos, ¿verdad?, el caso de Simeón, que estaba en el templo todos los días. Simeón, cuando vio a este niño, el Espíritu de Dios rápido le comunicó que este sería el Salvador del mundo y ya le habían hecho promesas Dios a él de que no moriría sin ver la salvación de Israel. Cuando vio al niño, que lo tomó en sus brazos, pudo expresar, ¿verdad?, que ahora podía morir en paz porque sus ojos habían visto la salvación de Israel. Aquellos que estaban presentes, tal vez no, muchos de ellos no sabían ni siquiera, entendían nada, pero comunicó claramente quién era este niño. Como primogénito, colocado en el pesebre en el momento de su nacimiento, también significa ser el Cordero de Dios. ¿Qué significado? ¿Por qué yo hablé de la Pascua? Porque Cristo era el Cordero Pascual. Todo en la antigüedad, cada vez que se hacía expiación por ¿verdad?, por el pecado de la familia, todos los años, recordaban que el hombre no había un sacrificio perfecto, tenía que hacer uno anual. ¿Por qué? Porque era un animal inocente que no sabía lo que estaba pasando ni nada. Era llevado allí simplemente para ser sacrificado. Ya el padre estaba pensando que el año que viene tenía que volver con un cordero. Cristo, muriendo en la cruz para la misma fecha que en Israel celebraba la Pascua, Cristo se ofreció por expiar nuestros pecados para toda la humanidad como Cordero de Dios, como primicia del Padre, primicia de María, ¿verdad?, como el primogénito. Fue presentado en esa entrega por la humanidad. En su calidad de Cordero de Dios, su misión será ejercida como siervo sufriente, como lo explica Isaías 53, como Cordero fue llevado, el siervo sufriente, ya que fue rechazado también por los suyos. Murió en sustitución de Barrabás y también de nosotros. Barrabás le dieron al pueblo a escoger y el pueblo escogió que soltaran a Barrabás y crucificaran al Mesías, quien iba a cumplir, ¿verdad?, la redención de nosotros. Pero en la próxima presentación ya estamos por terminar. Dios lo exaltó resucitando de entre los muertos.
Por lo tanto, al ser resucitado por Cristo, por Dios, Cristo será primicia de los que durmieron, pero también el primogénito entre los muertos. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, por medio de él, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, porque él va a reinar. Isaías, esta cita, hay una cita que creo que un estudio de Josali las compartió, yo las voy a compartir porque tiene una gran enseñanza. Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, se le dará estos nombres. Primero, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el 7 dice, 9:7, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y con rectitud. Por eso es que yo le dije que el Salmo 89, esos versos que leímos eran sumamente proféticos. Estaba hablando del traspaso del reino, como le iban a dar la primogenitura a Cristo de la descendencia de David para reinar, para tomar el reinado por 1000 años. La importancia de Jesús de ser presentado como primogénito y de ascendencia davídica. En su reconocimiento como santo a Jehová, legítimo heredero del trono de David, también como el Cordero de Dios, destinado a ser sacrificado para expiación de los pecados de la humanidad. Y voy a hacer una cita que también Daniel 7, 13 y 14, terminamos ya aquí. En esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Eso fue una visión que tuvo Daniel cuando estaba cautivo en Babilonia, porque le preocupaba saber el destino de su nación. Y tuvo esta gran visión. Dice, se le acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. El 14 dice, se le dio autoridad y poder y majestad. Todos los pueblos, naciones, lenguas lo adorarán. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Su reinado jamás será destruido. Y Zacarías 14:9, el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Dios les bendiga. Yo espero que te hayan sacado por hoy esta clase. Yo la disfruté y cada vez que la repasaba seguía disfrutando y eran puertas como abriendo una puerta y encontrando que cuando abro una puerta se me abren 3 puertas más y sigo abriendo puertas y descubriendo más cosas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que sean edificados por esta palabra. Amén. Ariel ya puede tomar.